motivo de nuestro encuentro es hablar sobre el tema de la santidad y la santidad dentro de la espiritualidad juvenil salesiana. Quisiera asumir los elementos que encuentro precisamente en el cuadro de referencia de la pastoral salesiana, específicamente al comienzo del capítulo 3, evangelizar y educar nuestra identidad apostólica. Voy a dividir el tema en algunos antecedentes. Después entraremos al ámbito de la santidad en la espiritualidad salesiana y después daré alguna sugerencia especialmente a ustedes, jóvenes y jóvenes líderes, en medio de otros jóvenes deseosos de descubrir el camino de la santidad. La vida humana se puede comprender a partir de metáforas. Una de esas metáforas importantes y muy rica en figuras puede ser la metáfora del camino. Un camino, pues es una realidad variada, llena de experiencias diferentes. Hay problemas, hay obstáculos, hay bajadas, hay subidas, hay momentos de completa tranquilidad, hay momentos de sufrimiento, hay momentos en que se debe de afrontar situaciones duras y difíciles. La metáfora del camino es una metáfora incluso que aparece en el Evangelio, ¿de acuerdo? En este camino sí son importantes los pasos que damos. Pasos cortos, pasos largos, pasos decididos, pasos firmes, pasos entusiasmados, pasos llenos de ánimo y pasos más lentos, más pausados, más prudentes, más equilibrados. Los pasos son muy importantes. Es más, el paso deja la huella. En mi vida, la marca por donde yo he pasado debe ser guía para otros. Eso es parte de nuestro compromiso. Pero quiero subrayar también que un camino no es camino si no tiene una meta. Una meta que le dé sentido al camino. Precisamente, nosotros la vida no la vivimos como si fuéramos turistas distraídos, que nos llama la atención algo simplemente y por eso empezamos la búsqueda. No. Nosotros vivimos la vida como proyecto. Y un proyecto cuenta con las etapas sucesivas para llegar a una meta. Nosotros, dentro de la metáfora del camino, no somos turistas, sino más bien somos peregrinos. Es decir, nos hemos trazado un itinerario. Los itinerarios tienen ese sentido. Buscan la realización de una meta que nos hemos propuesto, o que se nos ha propuesto más bien. Precisamente la vida cristiana es un camino de vida humana al que se le propone una meta. ¿Cuál? La meta de Jesucristo, la meta de la santidad, la meta de la bienaventuranza eterna, la meta del encuentro con Dios en plenitud, la meta del reino de Dios, la meta de ser ciudadano del cielo. La vida cristiana le agrega a la vida humana y le define la meta, el objetivo. Y esa meta le da sentido a los pasos sucesivos, a las etapas de nuestra vida. Por tanto, qué interesante que el cristianismo lo vivamos como cualquier ser humano en búsqueda de la felicidad. Pero en
En el ambiente cristiano, en la propuesta cristiana, la felicidad tiene nombre. Y tiene nombre de Dios. Por tanto, precisamente cuando hacemos camino en nuestra vida cristiana, en realidad a quien buscamos es a Dios. A quien respondemos es a Dios. El cuadro de referencia utiliza el número 78 de la Caritas in Veritate, que dice: sin Dios el hombre no sabe a dónde ir, ni tampoco logra entender quién es. Es decir, que Dios se mete en la vida del hombre y se comprende como la meta de la existencia humana. Ojalá que el mensaje cristiano todos pudieran escucharlo. Posiblemente encontrarían más sentido al camino que realizan. El tercer elemento que subrayo es que este Dios es un Dios de la alegría. El Dios que Jesucristo me presenta es un Dios que me da alegría, que me provoca alegría. Y tal como decía don Bosco, no es una alegría pasajera, superficial, chabacana, ni momentánea, ni limitada. Es una alegría, como dice Juan José Bartolomé, biblista salesiano, es una alegría para siempre. Es una alegría que no se hace depender de lo bueno o lo malo que nos pase en la vida. Es una alegría que persevera en el corazón del cristiano, que se limita muy bien con el optimismo, el entusiasmo, ¿de acuerdo? Tiene fronteras muy cercanas y vecinas con la realización de la vida humana, pero siempre dentro de esta perspectiva de la propuesta de Jesucristo en el Evangelio. Hace unos años, en el 2018, el Papa Francisco subrayó una característica que no quiero que olvidemos. La santidad es una llamada universal. Es decir, la santidad no es una realidad exclusiva, no es una realidad para algunos, sino que es una realidad propia de la vida cristiana. Es la meta de la vida cristiana. Y se integra muy bien a la vida comprendida como proyecto. Dice el Papa, cuidado porque las comprensiones básicas sobre la santidad pueden ser limitadas y pueden estar tergiversadas, cambiadas, ¿de acuerdo? Pueden estar manipuladas, ¿de acuerdo? Uno de los peligros en que podemos caer al comprender la santidad, dice él, es el agnosticismo. La medida de la santidad depende de aquello que comprendo con mi razón. La santidad termina siendo un concepto comprendido, entendido desde mi razón. En la medida en que lo comprendo, entonces tiene validez, tiene un valor, tiene significado. En la medida en que se sale de mi comprensión, entonces no tiene validez, no tiene valor, ni tiene significado. Pero la santidad cristiana participa de la realidad misteriosa de Dios. Y tal como nos decía San Agustín, esta realidad de Dios no la podemos comprender. Entonces, ¿qué nos toca? Dejarnos abrazarnos por el misterio de Dios. El Papa Benedicto XVI decía, cuando la razón encuentra su límite, entonces viene la fe y le abre el horizonte. Precisamente, la santidad es el horizonte que propone el cristianismo al hombre de todo tiempo. El segundo peligro en el que podemos caer, dice, es un peligro histórico que fue causa de herejías en el pasado. Es el pelagianismo. Y el pelagianismo actual hace pensar que la santidad es fruto de mi voluntad. Como si
a partir de mis criterios, a partir de mi esfuerzo, a partir de mi personalidad, entonces puedo alcanzar la santidad. Muchos, desde nuestra voluntad, estaríamos excluidos de esa posibilidad. La santidad es don y tarea. Es fruto de una gracia de Dios. Y es parte de un compromiso que yo tengo con la propuesta de Jesucristo. Por tanto, queridos jóvenes, abrámonos al don que Dios nos da al invitarnos a hacer de nuestra vida un camino en búsqueda de la santidad. Tantos jóvenes nos han propuesto precisamente el camino de seguimiento, de discipulado de Jesús, y nos han indicado la meta con su propia vida. ¿Qué tenemos que hacer? Pues reflexionar sobre nuestra respuesta. Ánimo. Que estos antecedentes nos ayuden a comprender, en realidad, en el gran marco del cristianismo, cuál es el sentido y el valor de la santidad juvenil salesiana. No hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo.